pueblo. En esta oportunidad en Ricardone estuvimos hablando con el artista plástico, también es luthier y también escritor con este desafío porque está trabajando en el historial de Ricardone, ¿no? Rescatar lo que fue la historia, por ejemplo, en el siglo XIX, siglo XX, ¿no? Cuando se conforma el pueblo, cuando aparece la estancia Los Paraísos, donde se conforman las primeras familias que llega. Está trabajando históricamente para presentar tal vez una obra teatral, recrear una vieja pulpería que existió allí en la localidad, que nucleaba, bueno, a gente de toda la zona, allí en el camino de la Media Legua, nos cuenta Pablo Nievas, que es un poco quien está recreando este pasado histórico de la localidad de Ricardone. Los invitamos a compartir la nota entonces y nos cuenta un poquito más en extenso de este trabajo que está realizando. Yo siempre digo que como artista, yo siempre me pregunté qué era artista, ¿no? Qué era ser un artista, ¿no? Y yo creo que el artista tenemos bueno, hay muchas matices, ¿no? Pero una de las responsabilidades es buscar esa identidad también del lugar en el cual habitamos, ¿no? Y eso nace desde el momento que me vine para acá, que estuve como 4 o 5 años sin hacer nada, porque ¿viste? Es también encontrarse en el lugar. Pero después de que uno se empieza a encontrar, empieza a decir, bueno, voy a empezar a expandir esto, y si me quedo acá, me quedo por algo. Entonces de ahí nace investigar qué había sido Ricardone, y ahí me enteré, y ahí entré a otro mundo, como otro portal, donde en Ricardone fue un lugar muy rico en acontecimientos que tienen que ver con la historia también, no solamente del lugar, sino de la Santa Fe y de un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, desde el año pasado, empecé a investigar en un proyecto que era armar una obra de teatro donde nos identifique a los que vivo aquí en Ricardone, a los ricardonenses, con todo lo que fue la historia, ¿no? Entonces, en ese pasaje de los principios del 1800, cuando era propiedad o sea, la estancia de los Paraísos de Ortiz, desde ahí hay un montón de riqueza y un montón de años y de espacio donde Ricardone ha tenido esa cosa rica, ¿no? De muchos acontecimientos, ¿no? 1890 es un año bastante importante también, pero lo que es el año 1910 en adelante aparece toda una riqueza bastante fuerte que, bueno, sentí que era parte de meter ahí, ¿no? Las bases del pueblo. Las bases, sí, parte de las bases del pueblo. En el año 1911 se crea, bueno, acá un pueblo también católico, ¿no? Se crea la iglesia Juan Bautista, ¿no? Y también era un momento muy importante para el lugar también, ¿no? Bueno, hay un montón de acontecimientos, pero va a ser en un lugar que tiene que ver mítico con esa época, que eran las pulperías, ¿no? Un lugar social que había, ¿no? Un lugar social donde se juntaban y se gestaba todo, ya sea la parte política, económica, chisme del pueblo y todo lo que pasaba por ahí, pasaba por la pulpería en esa época, que era el lugar donde se formaban los diálogos, en un momento donde mucha gente estaba metida en el campo y no tenía con quién hablar, entonces era un lugar para poder hablar, un lugar de charla, ¿no? Que eran los famosos clubes de gaucho, ¿no? Las pulperías en los clubes de gaucho, y donde pasaba todo. Entonces me pareció muy rico recrear, acá se llamaban las pulperías de la Media Legua, eran dos pulperías que había, pero había en una que era como que había más actividad, ¿no? ¿Ha quedado algo de eso todavía o ya únicamente? No, no quedó nada, y eso estaría bueno. Yo creo que cuando uno empieza a investigar sobre la identidad y todo lo que tiene que ver con eso, yo creo que son disparadores para que se formen otras cosas más. Así que yo siempre digo que estaría buenísimo que, aunque sea, se pueda recrear lo que pudo haber sido la Media Legua, porque vos fíjate que acá tenemos a Pérez, los Pérez en al lado, que ha sido todo un circuito de lo que fue el Camino Viejo Real, y que bueno, que estas pulperías eran suerte de postas también como las antiguas, en los cuales, bueno, se intercambiaba mercadería, se vendía, había toda una actividad comercial también en ellas, ¿no? Y también era un centro cultural, porque se organizaban bailes, bueno, todo lo que tenía que ver con las actividades típicas folclóricas como la taba, la carrera de sortija, siempre tenía una canchita para hacer alguna carrera cuadrera, y era toda la vida de lo que era en ese momento la vida del campo, ¿no? Que tiene que ver mucho con la identidad como argentinos también, ¿no? Y me parece muy rico lo que pasa en ese lugar, porque bueno, pasan hechos políticos también,
como en la época en la cual aparece Irigoyen, ¿no? Y acá había varios radicales que estaban ahí tratando de hacer el dedo pulgar para Irigoyen, y bueno, y había también una gran revolución que creo que fue muy importante, no solamente acá, pero para la región, que se empezó a expandir en toda la Argentina, que fue la revolución agraria, el grito de Alcorta, como se llamó, ¿no? Donde ahí aparecen también los socialistas como Juan B. Justo apoyando toda una movilización, que fue también muy importante en esa época, ¿no? Que ahí aparece el tema de los horarios también de trabajador, porque antes el trabajador trabajaba de sol a sol, y bueno, y no tenía muchos, vivía una época distinta, ¿no? Cómo impactaban, porque tenían que ver con toda una región también, ¿no? Pero acá hay una cosa más rica, viste que siempre en toda historia tiene que haber una novela y un hecho romántico así muy, muy fuerte, y bueno, personajes, familia y todo. Entonces acá me baso mucho en la historia de un inglés que se llamó Harten. Vivía acá en Ricardone. Vivía acá en Ricardone, ¿no? Y que él se dedicaba a la cría de animales, de aves. En esa época, por lo investigado, tendría que haber sido, sí o sí, eran pavos, porque las gallinas no eran comunes, pero no, los ingleses no se dedicaban a las gallinas, se dedicaban al pavo, porque era un animal que ellos consumían mucho en Londres, en Inglaterra. Entonces el tipo Harten era, bueno, se lo describe ahí como, yo siempre me baso en el libro de Grela y de algunos otros más, y se basa como un tipo así muy carismático, como que era muy apuesto físicamente. Entonces era esgrimista aparentemente, entonces bueno, los gauchos los ponía loco acá, viste, y era una suerte, marcada la diferencia. Entonces claro, varios lo tenían entre ojos, hasta que finalmente, bueno, termina falleciendo en un hecho en la media legua, y toda una connotación porque quién era el amante, ¿no? Fue todo un misterio, y acá en esta obra la pongo de velar. Hay algunas pinturas que estoy haciendo, que tengo pensado hacer con respecto a este trabajo que vengo haciendo, que quede para la comuna de Ricardone, que quede para todas las gestiones que vienen, ¿no? Porque siempre hoy hay una gestión, ¿no? Pero en realidad la cultura trasciende las generaciones, ¿no? Que marque también, ¿no?, una parte de la historia, ¿no? Y yo creo que es eso, ¿no? O sea, yo siempre digo que en todo proyecto tiene que haber amor y tiene que haber encuentro. Entonces pasa más que todo por ahí, ¿no? Te voy a hacer una entrega de una obra que fue el primer encuentro que hubo en Funes, que el Museo Cochet lo organizó. Ahí participé con 2 obras, así que bueno, una de las obras, ahí va